dejó. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Hola, ¿qué tal, amada familia de Iglesia Restauración, y a todos aquellos que están viendo este video o escuchando? Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar antes de empezar y yo quiero que tú me acompañes a Marcos capítulo 13, pero antes que nada vamos a empezar orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Que todas aquellas personas que escuchen o vean este video, Señor, te pedimos que tú les hables, que tú abras el entendimiento y alumbres nuestro corazón para que podamos entender tu corazón, tu visión y lo que tú quieres hacer con nosotros. Te pido tu ayuda para poder hablar tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y el pasaje de hoy, como ya te había mencionado,
es Marcos capítulo 13. Vamos a estudiarlo un poquito, pero antes que nada, tengo que decirte que es un pasaje un poquito controversial, como Mateo 24 y como otros pasajes escatológicos, porque, bueno, la iglesia, tengo que decirlo, el cuerpo de Cristo, aún no se pone de acuerdo en la interpretación de muchas cosas de estos pasajes, lo cual es alarmante porque está muy claro, y tengo que reconocer que antes de yo estudiar profundamente y sin ningún tipo de preferencia escatológica, tengo que reconocer que yo ignoraba muchas cosas de estos pasajes y de lo que rodeaba todo el contexto histórico y hermenéutico de estos pasajes, ¿no? Entonces, para leer Mateo 24, Marcos 13 en este caso, necesitamos conocer todo el contexto, no solamente de estos pasajes, sino de toda la historia de Israel, de todos los profetas, para entender de qué Jesús está hablando en estos pasajes. En otras palabras, tenemos que aprender a leer la Biblia. La Biblia no solamente se lee así como si fuera un diario, si fuera una revista. Tenemos que entender muchas cosas de las que se están diciendo ahí para poder dar una correcta interpretación. Y también tenemos que leerla sin ningún tipo de afecto hacia alguna posición escatológica o ideológica o doctrinal. Normalmente nosotros tenemos afecto hacia ciertas ideas escatológicas o a ciertas corrientes, y cuando nosotros leemos la Biblia con eso encima, con esos lentes, vamos a procurar siempre el torcer o forzar la interpretación a esas preferencias escatológicas que tenemos. Entonces, para leer la palabra necesitamos 100% ser honestos con nosotros y decirle al Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad. Por eso es que Jesús nos dejó el Espíritu Santo, porque Él sabía que este tipo de cosas nos iban a acontecer. Tenemos preferencias escatológicas, tenemos preferencias doctrinales, estamos muy dados a defenderlas. Y está bien hasta cierto punto. Sin embargo, para que el Espíritu Santo de verdad pueda hablarnos, tenemos que despojarnos de todas esas preferencias, de todos esos formatos que ya tenemos en nuestra cabeza, y dejar que la Biblia nos hable. Y por eso quiero darte tres fundamentos, tres cosas fundamentales para que tú y yo aprendamos a leer la palabra de Dios antes de desarrollar un poquito el mensaje de hoy. La primera, para leer Marcos capítulo 13 y en general toda la Biblia, lo primero que tenemos que saber es que interpretamos el texto en su contexto. Es decir, lee todo el capítulo completo. Yo sé que no vas a poder leer a lo mejor todo el Evangelio en 20 minutos, pero sí vas a poder leer a lo mejor un capítulo completo para entender mejor el texto que vas a leer, o incluso leer los capítulos anteriores y el posterior para que puedas entender todo el contexto. Es importante tener la mayor cantidad de contexto posible para darle una correcta interpretación a la Biblia. El segundo consejo o fundamento que yo quiero darte para aprender a estudiar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos interpretar la Biblia con preferencias doctrinales o con preferencias escatológicas. La Biblia sola se interpreta. Tenemos que los pasajes más difíciles, como este de Mateo 24 o este que estamos leyendo, que es Marcos capítulo 13, se tienen que leer a la luz de los pasajes más sencillos de entender, a la luz de los pasajes más claros de entender. Y tenemos que también tener verdades ancla, es decir, verdades que son inamovibles, como por ejemplo la salvación por gracia. No podemos interpretar un pasaje como el de que dice Apocalipsis: el que persevera hasta el fin, este será salvo, interpretándolo como que algún día la salvación va a ser por obras. Nunca la salvación ha sido por obras, nunca la salvación es por obras y nunca la salvación será por obras. Por eso ese pasaje de Apocalipsis yo no lo puedo interpretar como que algún día la salvación va a ser por obras, porque estaríamos en contra de una doctrina fundamental de la palabra, una verdad ancla
del Evangelio, que la salvación es por obras. Entonces tenemos que ir a pasajes más claros para que el texto que estamos estudiando nos sea más sencillo de entender a la luz de esos pasajes fáciles. A veces los pasajes son difíciles, pero hay pasajes de referencia que son mucho más claros, que nos van a ayudar a entender. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y el tercer fundamento para poder estudiar la Biblia correctamente es que tenemos que buscar el sentido original antes de aplicarlo. Nosotros somos muy dados, sobre todo los que de repente tenemos este sentido de buscarle lo profético a los pasajes. Queremos darle una aplicación sin antes entender la gramática fundamental de la Biblia. Yo siempre aconsejo a los que estudian la Biblia, no le busques interpretaciones, no le busques aplicaciones que no van sin antes entender el texto como está. La gramática fundamental, lo que está diciendo el texto. Tenemos que entender muy bien lo que el texto de la Biblia dice tal y como lo dice. Y sin buscarle aplicaciones. Por ejemplo, el pasaje de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Yo sé que es muy clara la interpretación, sé que la figura profética está ahí, pero ahí hay una enseñanza fundamental antes de buscar que efectivamente que hay una proyección profética del padre sacrificando a su hijo. Yo sé que es clara, pero hay otros pasajes que le rebuscamos, pero en este pasaje, el que te estoy mencionando de Abraham, la enseñanza fundamental es la obediencia, y la obediencia a Dios, incluso cuando es difícil obedecer. Esa es la enseñanza fundamental y es lo que Dios nos está hablando principalmente. Y una vez que nosotros ya entendemos el mensaje principal del texto que estamos estudiando, lo que Dios primeramente nos quiere enseñar a través del texto, ya después bajo una sólida base doctrinal y de verdades en nuestra vida espiritual, ya podemos empezar a dejar que el Espíritu Santo nos muestre proyecciones proféticas o aplicaciones distintas del pasaje, no sin antes entender la enseñanza fundamental del texto. Entonces el tercer consejo es buscar el sentido original antes de buscar aplicaciones. Preguntas como ¿qué significa esto para los primeros oyentes o lectores? O sea, ¿a quién está dirigido el mensaje? ¿A quiénes les estaba hablando Jesús cuando estaba hablando de Mateo o Marcos capítulo 13, ¿no? ¿Cómo se aplica hoy a nosotros? Es otra pregunta. Y habiendo dado estos tres consejos hermenéuticos, podríamos decirle así, el primero es interpretar el texto con su contexto, el segundo es la Biblia interpreta a la Biblia y el tercero es buscar el sentido original antes de aplicarlo. Yo quiero que tomemos un texto de Marcos capítulo 13 para que podamos entender con un poquito más de claridad este pasaje tan controversial. Jesús lanza esta advertencia a los discípulos que están viendo el templo. No nos está hablando directamente a los creyentes del siglo XX ni a los creyentes del siglo XIX. Jesús en este preciso instante le está hablando a los discípulos que directamente le está oyendo, y todo el pasaje en general es para esos discípulos y para los discípulos que los primeros discípulos que iban a leer estos pasajes. Yo sé que tú me vas a dar pasajes como el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, o que la palabra de Dios es viva y eficaz, y puedes dar un montón de pasajes para defender nuestra preferencia escatológica. Pero seamos honestos, Jesús le está hablando a los discípulos que están viendo el templo. Si lo lees con mucha atención, le está hablando del templo que ellos están viendo en ese momento. No les está hablando de un templo futuro, de un cuarto, tercer templo, quinto templo. Le está hablando del templo que ellos en ese preciso momento, como lo describe el pasaje, lo están viendo.
Y todo lo demás que desarrolla Jesús es en torno a eso mismo. Por eso no podemos aplicar este pasaje a un templo futuro, a un templo que supuestamente se va a levantar en algún futuro, sino que Jesús está hablando precisamente de este templo. Por eso le dice, ves ese templo, no quedará piedra sobre piedra. Y habiendo dicho esto, significa que todo el contexto profético recae en la generación de discípulos que está escuchando el mensaje profético, que cabe mencionar no es nuevo, sino que es el mensaje profético que tanto la ley como los profetas ya habían profetizado sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel apóstata. Todo el mensaje profético de Mateo 24, de Marcos 13, como estamos leyendo, recae sobre la generación de discípulos que está escuchando el mensaje. Y esta enseñanza, ¿y esto qué significa, hermano? Significa que era un mensaje y una advertencia para aquellos discípulos del primer siglo. Por eso es que Jesús les dice en Mateo 24, no pasará de esta generación hasta que vean todas estas cosas acontecer. Es decir, todas estas cosas van a acontecer y esta generación lo va a ver. Eso es lo que Jesús está diciendo con mucha claridad, porque todo el juicio se iba a manifestar en esa generación. Todo el juicio profetizado en la ley, todas las maldiciones profetizadas en la ley, todo lo que Dios había dicho que iba a ser para el pueblo que no obedeciera las palabras de la ley, iba a recaer sobre esa generación. Ya Dios había advertido desde antaño, y así fue como sucedió. En el año 70 vimos la culminación de este juicio, y todo lo que Jesús profetizó 40 años atrás, en el año 70, aconteció tal cual como Jesús lo dijo. No quedó piedra sobre piedra. Israel fue sitiada por el pueblo de Roma, de tal manera que no podía entrar nadie, ni podía salir nadie, y el hambre empezó a consumir la ciudad, la enfermedad, las pestes, todo tipo de calamidades empezaron a surgir. Las madres se comían a sus propios hijos de la desesperación y del hambre para que sus otros hijos se pudieran alimentar. Fue una cosa terrible, y todo lo que Jesús profetizó aconteció tal cual en el año 70, y todo este pasaje de Mateo 13 lo profetizó con mucha claridad. Es decir, de que este pasaje estaba destinado a los primeros cristianos, a los cristianos que estaban escuchando el mensaje de Jesús, y los cristianos que obedecieron a la voz fueron los que se salvaron. Por eso es que cuando veáis a Israel, a Jerusalén, rodeada de ejércitos, dicen, huyan a los montes, huyan los que están en Judea. Les están dando un punto geográfico específico. Huyan, porque el tiempo está cerca, el tiempo del juicio estaba cerca. Entonces, hermano, podemos decir entonces que Mateo 24 o Marcos 13 no nos sirve de nada leerlos. Por supuesto que no, porque dice la Escritura, que dice la misma palabra de Dios, que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, y es útil para instruir. Y es decir, que de estos pasajes, por supuesto que podemos extraer enseñanzas vigentes para usted y para mí y para todo el cuerpo de Cristo. Claro que sí, podemos inspirarnos, dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos instruya acerca de verdades que están vigentes para ti y para mí hoy, el día de hoy. La primera, yo quiero extraer el pasaje, ya me quedan unos minutos, de Marcos capítulo 13, en el verso 33 dice de la siguiente manera: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Yo voy a sacar 3 verdades fundamentales, 3 instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos que nos sirven a ti y a mí hoy todavía. La primera es que Dios nos dio autoridad. Dice la Biblia que yéndose lejos dio autoridad a sus siervos. Tú y yo tenemos autoridad. Hoy Jesús está en el trono y si creemos, también cabe mencionar que Él regresará para la culminación del establecimiento de su reino en la tierra. Ya el reino está entre nosotros. Jesús dijo, el reino de los cielos vendrá sin advertencia. Helo aquí, el reino está entre vosotros. Él ya reina y no reina solamente en el cielo. Él reina también en la tierra. Por eso dijo, he aquí yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. No solamente tiene potestad en el cielo. Este postrer Adán ya tiene autoridad en la tierra y esa autoridad nos la ha dado a la iglesia. A ti y a mí, a cada discípulo, a cada persona que tenemos al Espíritu Santo, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es esa facultad que Dios nos da para operar en su nombre. Eso es todo. Eso es la autoridad. La facultad que tenemos legal de parte de Dios para operar en su nombre en la tierra. Es decir, tú y yo vemos a un policía en la calle con un uniforme. Ese uniforme dado por el gobierno le da la autoridad para dirigir el tráfico. Si tú ves a una persona que se pone a dirigir el tráfico, que está en chanclas, en short, una camisa sport y todo desaliñado, ¿tú crees que él representa autoridad? Por supuesto que no, porque no la tiene. El uniforme le da al policía la autoridad. Por eso es importante que usted y yo portemos la autoridad de Cristo con dignidad, como hijos de Dios, como hijos santos de Dios. Tú y yo ya tenemos autoridad y nuestros vestidos no son vestidos físicos, sino son vestiduras espirituales que la Biblia dice que son las acciones justas de los santos. Esos son nuestros vestidos espirituales. Ahora, la segunda verdad que yo quiero enseñarte a través de este pasaje es que Dios nos dio una obra a cada quien, como dice el pasaje. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Es decir, de que somos un cuerpo de Cristo, que todos tenemos una sola visión. ¿Cuál es la visión? El reino de Jesucristo llenando todas las áreas de la sociedad, expandiéndose a todas partes, como aquella visión que tuvo Daniel de la piedra que rompió la estatua de Nabucodonosor, y esa piedra se volvió en un gran monte que llenó toda la tierra. Estamos en eso ahorita tú y yo, llenando toda la tierra en el nombre de Jesús. Tú y yo estamos llenando toda la tierra con la autoridad que Dios nos ha dado. Tu hijo en la escuela, mi hijo en la escuela, nuestros hijos en la escuela son esas extensiones del reino de Dios cuando nuestros hijos le comparten a otros en la escuela. Tú y yo en el trabajo, cuando estamos en el trabajo lleno de gente que no son creyentes, tú y yo somos la extensión de ese reino en ese lugar. Cuando estamos entre familias y amigos que no conocen al Señor Jesús, somos la extensión del reino en ese lugar, porque el reino de Dios vendrá sin advertencia. Aquí el reino de Dios entre vosotros. Donde tú estás, está el reino de Dios, porque tú y yo somos el cuerpo del Rey que está sentado en el trono. Somos la extensión de Él mismo que está sentado en el trono. Por eso es que tú y yo necesitamos ir abarcando esas áreas de la sociedad para ser como esa levadura que va leudando toda la masa. Y es una sola visión, y la sola visión es el reino de Dios expandiéndose. Pero cada uno tiene su forma, cada uno tiene
su misión. Cada uno de nosotros tiene su asignación entre esta gran visión que es el reino de Dios. Y la tercera verdad, ya para terminar, es velad. Porque es muy fácil distraernos, es muy fácil desenfocarnos, es muy fácil dormirnos y distraernos de la tarea y de la obra que Dios nos ha dado. Es muy fácil distraernos. Cualquiera de nosotros puede dar testimonio de cómo nos hemos distraído muchas veces de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso es que la palabra dice velad. Velad no es otra cosa que mantenernos sobrios, mantenernos despiertos, mantenernos con entendimiento. No significa que no vamos a dormir nunca, no. Está hablando en un sentido espiritual de mantenernos con sobriedad y con entendimiento espiritual. Tú y yo necesitamos ser los más entendidos en la habitación. Cuando estamos en un lugar y entramos a un lugar, tú y yo necesitamos ser los más entendidos del lugar. Lo que está pasando en el lugar, en el ámbito espiritual, al ámbito en el que estoy entrando, tú y yo tenemos que ser los más entendidos del lugar, porque nosotros somos luz. Nosotros somos del reino de la luz, del reino de Dios. No podemos estar sin saber qué está sucediendo. Ahorita que está lo del mundial, es bien fácil distraernos. No estoy diciendo que no vayas al mundial, yo veo el fútbol también, pero aún viendo el fútbol estoy entendiendo lo que está pasando en el nombre de Jesús. Hay muchos que se distraen muy fácil, y tú y yo, la instrucción que tenemos de parte de Jesús es velad, es decir, mantente sobrio, mantente sobrio. Dile que está a tu lado, mantente sobrio. El diablo nos va a querer distraer, nos va a querer hacer como David hizo con su soldado más fiel. La vez que David se metió con Betsabé, ya saben, la embarazó, mandó a traer de la batalla al soldado para que le mandó a hacer un banquete al soldado. David comienza a comer con el soldado y lo embriagó. Pero aún estando embriagado de vino, todavía tenía en su conciencia, tengo una responsabilidad. Y le dijo a su rey, no puedo estar aquí mientras mis hermanos están en la batalla. Mira qué nivel de responsabilidad. Era el mismo rey el que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Quédate, relájate un poco, deja un poco la sobriedad. Pero mira el nivel de responsabilidad que tenía este soldado diciendo, ¿cómo yo voy a estar de fiesta? ¿Cómo voy a estar de parranda? ¿Cómo voy a estar embriagado de vino mientras mis hermanos están en la batalla? Eso es velar. Eso es mantenerse alerta todo el tiempo. Y es la instrucción que Jesús nos dejó a ti y a mí. Y estas 3 instrucciones se las dio a sus discípulos, pero siguen vigentes para ti y para mí. Número 1, nos dio autoridad. Número 2, a cada uno nos dio una asignación en su obra, que es el reino. Y número 3, necesitamos mantenernos velando y sobrios, entendiendo a qué hemos sido llamados. Amados, en el nombre de Jesús, espero que hayas sido bendecido con la palabra de Dios. Yo sé que Dios, y lo sé muy bien, que Dios habló a tu corazón. Así que, sin más por el momento, comenten esto allá en la clase con todos los demás y que Dios les bendiga. Hasta pronto.